Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 22 de mayo del 2014. Yo soy Alonso Escobar y hoy tenemos el tema ¿cómo estamos realizando la gestión del dato en el proceso de vigilancia en salud pública? Nos acompaña nuestra facilitadora en la tarde de hoy, Belibet Valencia Flores. Ella es profesional en gerencia y sistemas de información en salud. Belibet va a estar con nosotros explicándonos el tema durante unos 40-45 minutos. Si usted tiene preguntas sobre el tema, le rogamos que por favor las apunte, porque luego vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas. Esas preguntas ustedes las van a poder realizar a través del chat y Belibet muy amablemente tratará de responder todas y cada una de ellas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace para que por favor registren su participación, registren su asistencia a esta teleconferencia. Recuerden que esa teleconferencia es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. Sean pues todos bienvenidos a esta teleconferencia y los dejo con Belibet Valencia Flores. Belibet, bienvenida. Gracias, Alonso, por acompañarnos y gracias a todos nuestros participantes por estar aquí presente. Quiero darles la bienvenida a esta sesión. Ya como Alonso les indicó, vamos a estar más o menos 40-45 minutos escuchando toda la presentación y al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas y de esa manera podamos resolverlas. Mi nombre es Belibet Valencia Flores, soy profesional en gerencia de sistemas de información en salud. La presentación que haremos hoy está enmarcada dentro de la gestión de la calidad del dato. Entonces, nuestra gran pregunta es ¿cómo estamos realizando la gestión del dato en el proceso de vigilancia en salud pública? Esta teleconferencia está enmarcada en el taller en el cual estamos participando, llamado los sistemas de información como condición de éxito en la vigilancia epidemiológica. Las facilitadoras de este taller somos Eliana González Arango y Belibet Valencia Flores. Quiero que por favor, antes de iniciar, me confirmen con una carita feliz si el audio es adecuado. Muchas gracias a Copetrol, a Francia, a Elizabeth, a Ana. Listo, entonces vamos a iniciar. En primera instancia les quise traer algunos apuntes de nuestra teleconferencia anterior que trataba de las generalidades del sistema de información, debido a que si bien esta parte era desde la parte de normatividad de lo que establece pues como cada uno de los lineamientos para realizar la vigilancia, es muy importante que la tengamos en cuenta debido a que eso es lo que nosotros debemos llevar a cabo en nuestro día a día, lo debemos materializar. Entonces no podemos desligar los procesos de toda esta parte de normatividad, de toda esta parte, digámoslo así, teórica que nos indica como cuáles son aquellas actividades que nosotros debemos hacer y de qué forma las debemos desarrollar. En ese sentido, entonces hablamos por la parte del decreto 3518, explícitamente nos dice que en cuanto al proceso de calidad se debe garantizar la veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información generada. Entonces mire que todo lo que vamos a desarrollar hoy, que va a ser toda esa gestión del dato, que vamos a ver cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo de la forma correcta, ya el decreto nos los está diciendo. Mire, señor instituciones, si usted tiene dentro de sus obligaciones frente a la información, está el hecho de tratar de que sea veraz, que sea oportuna, que sea confiable. Y esto es en todos los procesos que hagamos y con todos los integrantes. Además nos dice que los entes territoriales deben velar por el mejoramiento continuo en la oportunidad y calidad en los procesos de información. Pero vamos a ver cómo para los entes territoriales es importante velar por ese continuo mejoramiento de la calidad del dato, debido a que está pues como toda la parte de investigación, toda la parte de análisis de casos que se hace, pero también vamos a ver cómo las instituciones tienen esa responsabilidad dentro del proceso para mejorar también en cuanto a la calidad y la oportunidad de los datos.
El lineamiento del 2014 entonces también nos establece algunos ítems que debemos recordar con el fin de que evaluemos lo de gestión de calidad del dato. Uno es que nos establece, ya lo habíamos revisado en la teleconferencia anterior, nos establece porcentajes de concordancia para los diferentes eventos, sean eventos de morbilidad o mortalidad. Entonces nos dice, vean, señores entes territoriales, es que ustedes deben cumplir con un porcentaje, por ejemplo, de concordancia del 90%. Entonces ahora vamos a ver qué realmente es concordancia, qué debo hacer yo para garantizar esa concordancia y qué está haciendo mi institución con el fin de lograr ese porcentaje, porque recuerden entonces que ya sumado todos esos porcentajes de concordancia, vamos a dar el porcentaje de concordancia territorial. Entonces ahí vamos a decirle, vea, ustedes como lineamiento nos establecieron que debíamos tener el porcentaje de concordancia en este nivel, y mire que nosotros lo logramos e incluso lo superamos, que sería una muy bonita experiencia lograr superar esos cortes que nos dan a nivel nacional. También hay unos puntos de entrega para informes, reportes y las BAI, que nos las establece el lineamiento del año 2014. Y el lineamiento vuelve y nos enfatiza en que las entidades territoriales deben abogar ante la IPS para la confirmación de casos individuales de los eventos de vigilancia en salud pública. Aquí podríamos agregar que más allá de la confirmación, también es confirmación y descarte, porque de acuerdo a las investigaciones que se realicen por cada caso, puede ser que el caso se confirme o puede ser que el caso se descarte. Entonces es lo que estamos tratando de que se mejore en el proceso. Ya entrando en materia con todo lo que tiene que ver con gestión del dato, entonces vimos toda esa parte de normatividad, de generalidades, vimos el concepto de sistemas de información, que no es solo hablar de un software, de una herramienta informática que nos permita la recolección del dato, sino que son todos esos componentes que hacen parte del sistema, con el fin de que toda esa información que se recolecte se pueda procesar y que pueda producir información con calidad. ¿Por qué? Porque entonces eso nos va a permitir cuáles son las necesidades reales del sistema de salud y que esas necesidades se transformen en evidencia para la toma de decisiones. ¿Esto qué va a implicar? Que esas decisiones que se tomen van a estar basadas en las necesidades reales de la población, que si estamos diciendo que son efectivamente 5 casos de muerte materna, eso sea lo real del sistema, y que se puedan orientar las políticas, que se puedan orientar los planes en aras de poder atacar esos factores de riesgo que están influyendo para que ocurran esas muertes maternas. Entonces esa parte de calidad de los datos, esas entradas que nosotros le damos al sistema, tenemos que aportarles esos elementos de calidad para que pueda ser producida y que pueda ser una información con credibilidad, darle ese valor a los datos. Entonces, como reto nos había quedado que teníamos que producir información para la acción, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de información para la acción, implica que es un dato que ya recolectamos y que fue procesado, pero para que pueda ser para la acción, es decir, que nos sirva para la toma de decisiones, debe hacerse una muy buena gestión del dato. Se debe utilizar la información de la manera adecuada y además de eso se debe comunicar a todos los niveles. Eso es lo que nosotros debemos mejorar. Con eso vamos a generar esas evidencias que permitan tomar esas decisiones para que las intervenciones sean exitosas. Entonces, habíamos revisado en la primera parte todo esto de entradas, normatividad, planificación, políticas, recursos humanos y financieros, las TIC, infraestructura, y que esto debe tener una coordinación entre todos los otros componentes. Entonces, hoy quiero que enfaticemos en la parte de los procesos, lo que implica el almacenamiento, el análisis y el procesamiento de la información, porque de la forma en que estos componentes funcionen, de la forma en que cada uno de ellos se interrelacione, es lo que nos va a permitir con éxito tener unas salidas que sean con un valor incalculable para la toma de decisiones.
Entonces, aquí vamos a desarrollar la sesión como en unas especies de preguntas, las cuales nos vamos a ir haciendo para que nos vamos ubicando dentro del contexto que cada uno desarrolla en la institución, dentro del área de los sistemas de información, dentro del área de la salud pública, como coordinadores de vigilancia, coordinador de estadísticas vitales, dentro de las funciones que cada uno desarrolla, nos vamos a ir interiorizando cada una de esas preguntas y reflexionando cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nos dicen los lineamientos, las normas, o si es que identificamos algunos otros procesos que nos permitan hacerlo de una mejor manera. Esto lo vamos a poder profundizar un poquito en la parte del foro. ¿Cómo se identifican los casos? Entonces debemos iniciar desde las fuentes de datos que tenemos en la institución. ¿Cuáles fuentes de datos tenemos? Estas fuentes pueden variar según la complejidad de la institución. Hay algunas instituciones que por sus niveles de complejidad, digamos que son niveles 2, niveles 3, van a tener algunos otros servicios adicionales y van a tener otras fuentes de datos adicionales que van a poder revisar pues en su momento. Por ahora podemos hablar de resultados de laboratorios, de los registros de bancos de sangre, de otras fuentes como libros de parto, de libros de cirugía, otros formatos institucionales, los hechos vitales como nacimientos y defunciones y la historia clínica. Estos datos entonces se generan a partir de las atenciones que realizamos a los usuarios en los servicios institucionales, servicios como urgencias, hospitalizaciones, consultas externas, ayudas diagnósticas, cirugías. Desde ahí parte toda nuestra fuente de datos. ¿Cómo identificamos entonces con esas fuentes de datos que tenemos, cómo identificamos esos eventos que nos dice los diferentes entes nacionales que debemos hacer vigilancia? Entonces tenemos algunos tipos de vigilancia, como la vigilancia pasiva, que es aquella que se limita a recoger todos esos datos en todos esos registros de las personas que acuden a los servicios de salud. En este caso, utiliza como fuente de registro tanto morbilidad como mortalidad. Se diferencia de la vigilancia activa en que la vigilancia activa se remite a esos registros que ya están. Entonces, nos tenemos que devolver a buscar en los registros ya producidos o en esa información donde los pacientes no van al servicio de salud. Aquí también podemos hablar de información externa. En esta parte también podemos incluir las investigaciones de campo, los estudios de brote. Todo esto hace parte de la búsqueda activa. Es lograr identificar aquellos casos que no estamos captando por el sistema, es decir, mitigar el subregistro en las fuentes de datos. Y la vigilancia centinela, que ya aplica a un tipo de vigilancia muy selectiva en cierta comunidad por periodos cortos donde se recoleccionan datos de una población específica y que está geográficamente definida. Entonces vemos como estrategias que nuestra vigilancia pasiva y activa es la más común que tenemos actualmente. Para ello entonces es bueno identificar que tenemos una clasificación de los diferentes eventos que le hacemos vigilancia de notificación obligatoria. Entonces algunos son de control nacional, que son eventos que por su comportamiento se vigilan en Colombia por nuestras condiciones geográficas, sociales y por la frecuencia en que se presentan y que se presentan casos que son mayores a lo que se esperaba. Entonces se establecen dentro de este rango de control nacional. Los de erradicación son eventos cuya reproducción es permanente a cero en la incidencia mundial de la infección causada por un agente específico. Como clasificación de eliminación tenemos aquellos eventos que no presentan casos en el país o que están en plan de eliminación. El agente causal aún está en circulación y se identifican los vectores o las causas que pueden producir la enfermedad. Y como control internacional, entonces tenemos eventos que se vigilan a nivel internacional por su impacto y por su letalidad. Entonces ahora vamos a ver
esta parte que es de recolección y almacenamiento de datos. Dependiendo de la dinámica que tenga la población, estos métodos de recolección pueden ser tanto en físico como en aplicativos. En la parte física tenemos esos formatos impresos, formularios, planillas, libros que son propios de la institución y que sirven para recolectar esos datos diariamente. Como aplicativos tenemos entonces aquellos software institucionales como Civigila, donde se registran los eventos de notificación obligatoria, como RUAF en el módulo de nacidos vivos y defunciones, donde se registra el hecho de nacimientos y defunciones, los RIPS, que son los registros de prestación de servicios de salud, y en algunos casos tenemos reportes o software que son propiamente de la institución. Aquí es importante, me voy a devolver un poco a esta parte de recolección y almacenamiento de datos. Es importante mencionar que algunos de estos software nos pueden ayudar, que no son solo de almacenamiento de los datos, sino que también nos pueden ayudar a verificar que esos datos que estamos ingresando estén ingresados de la forma correcta y a verificar que esa información que estamos recolectando sí corresponda a lo que la realidad nos está mostrando. En cuanto al flujo de datos, quise resaltar que toda esta parte de flujo, como es la periodicidad, responsabilidad y las ayudas que tenemos para establecer esos flujos de datos, debe estar influenciada por un uso y manejo responsable de los datos y la información. Tenemos una periodicidad para algunos eventos, algunos son de notificación semanal, otros de notificación inmediata, dependiendo de la complejidad del evento. El médico tiene 24 horas después de ocurrido el hecho vital, nacimiento, defunción, para ingresarlo al aplicativo RUAF, y para algunos reportes como las BAI tenemos cortes mensuales y trimestrales. Como responsabilidad cabe destacar que el médico tiene la responsabilidad de ingresar tanto el hecho de nacido vivo como el hecho de defunción. Para algunos casos en particular, por ejemplo, como los hechos de defunción violentos, corresponde ya a una parte médico-legal que ya es según la dinámica de la institución, según la dinámica del ente territorial, se ingresará al RUAF o se realizará el diligenciamiento del certificado en físico. También está la responsabilidad del médico, quien realiza la atención en diligenciar la ficha de notificación. Y este momento en que el médico debe diligenciar la ficha es una oportunidad de oro para recolectar toda esa parte de información de residencia y locación del paciente, que más adelante va a ser de gran ayuda en la parte de seguimiento, cuando necesitamos realizar las visitas de campo a los casos, cuando necesitamos establecer alguna actividad específica con el paciente en la cual se requiera su localización. Esta va a ser una oportunidad de oro. Entonces es importante que todo el personal dentro de la institución esté consciente y se sensibilice frente a esto, que hay que recalcar a los médicos frente al buen diligenciamiento de cada uno de los formatos. Como ayudas para esta parte del flujo de datos tenemos los manuales y los anexos que establecen los entes nacionales, tenemos los lineamientos que se producen anualmente, los protocolos por cada evento, documentos de procesos a nivel institucional y las diferentes capacitaciones tanto internas que se realizan en la institución como capacitaciones que realizan los diferentes entes territoriales. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta: ¿qué se verifican los datos? Entonces vamos a verificar atributos de calidad del dato. Aquí tenemos una serie de atributos en el cual quiero hacer mucho hincapié en la parte de concordancia. Los vamos a ir desarrollando uno a uno para que por favor vayan tomando atenta nota, y al finalizar, si tienen alguna duda, entonces la revisamos. El primer atributo que vamos a revisar entonces es el de pertinencia y relevancia. Hablamos de pertinencia y relevancia al grado de adecuación de la información estadística a las necesidades reales de los clientes, es decir, si los datos disponibles resultan esclarecedores para los temas más importantes de los usuarios. En esta parte es importante hacer un ejemplo como para que nos vayamos al caso concreto.
Por ejemplo, tenemos una muerte por desnutrición, en la cual para nosotros poder hacer el análisis de ese caso necesitamos conocer las condiciones de la vivienda, si tiene hacinamiento, cómo es la disposición de excretas, si el piso es de barro, de material, si cocinan con gas, con electricidad, conocer la etnia, si es una población indígena, si vive en área rural, si es una población afro, conocer el nivel educativo de los cuidadores y el nivel de acceso a los alimentos que tiene esa familia. Esto va a hacer que esta información sea totalmente adecuada al momento de realizar un análisis de muerte por desnutrición. Es decir, el grado de adecuación de esa información está acorde a la necesidad que tenemos para este caso en particular. A eso hace la pertinencia y la relevancia. Continuidad es un atributo en la parte de calidad del dato que nos hace referencia tanto a la adecuación de los recursos como el soporte normativo que permiten garantizar la producción de la operación estadística de manera permanente. Quiere decir, por ejemplo, que en el 2010 se inició la vigilancia centinela del evento X. A través del tiempo, los entes territoriales deben garantizar todo ese soporte normativo y de recursos para que se continúe en esa vigilancia. Entonces, en el 2012 continúa la vigilancia, pero ya no centinela, sino para todas las UPGs del evento X. Y en el 2014 continúa ese reporte obligatorio. No es por decir que entonces se dio la vigilancia del evento X en el 2010 y entonces en el 2011 ya no hubo recursos, no hubo una norma que nos permitiera como seguir el conducto para seguir haciendo el reporte, sino que se debe garantizar esa producción de esa información de manera permanente. En la parte de exactitud, cuando revisamos en la calidad del dato, revisamos la exactitud, quiere decir el grado de corrección con el que la información estadística describe los fenómenos a medir. También se puede describir en términos de las principales fuentes de error posibles de originar inexactitudes, entre otros la cobertura, el muestreo, la ausencia de respuesta o la respuesta. Así muy resumido, es la proximidad entre el valor verdadero y el valor final. Vamos a tomar un ejemplo del evento bajo peso al nacer. Para este caso fue un menor recién nacido con un peso de 2.500 gramos y 37 semanas. Cuando nosotros vamos a la historia clínica, corroboramos que los datos registrados en esa notificación son exactos a los datos que el médico registró en la historia clínica durante la atención del parto que realizó de esa materna. Eso quiere decir que aquí hubo una exactitud y que no hubo paso al error. Entonces esa proximidad entre ese valor verdadero y el valor final es lo que le llamamos exactitud. Debemos verificar que toda nuestra información corresponde en todos los niveles de las fuentes de datos que tenemos. El atributo de oportunidad y puntualidad alude al retraso entre el punto de referencia o el fin del periodo de referencia al que corresponde la información y la fecha en que la información se encuentra disponible. La puntualidad de la información tendrá consecuencias sobre su relevancia. Esto último me parece supremamente importante porque cuando estamos hablando de los eventos de vigilancia en salud pública, la oportunidad y la puntualidad cumple un papel supremamente importante. Por ejemplo, tenemos que tener una oportunidad en el reporte con el fin de hacer ejecución de acciones y a veces en algunos eventos esta ejecución de acciones es en el mínimo tiempo después del reporte. Por ejemplo, una enfermedad transmitida por alimentos. Esta enfermedad puede tener proporciones masivas y la caracterización oportuna de los brotes que permita la búsqueda de las fuentes y la toma de medidas de prevención y control permitirá evitar otros casos de mayor complejidad. Para hacer el análisis por laboratorio, muestras biológicas, alimentos, de restos de alimentos de la persona que está presentando el evento,
la institución debe hacer mínimamente dentro de las 24 horas siguientes la investigación de campo, perdón, la entidad territorial deberá hacer la investigación de campo dentro de las 24 horas siguientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta enfermedad transmitida por alimentos, debo hacer la notificación inmediata, con el fin de que se hagan las actividades pertinentes para el caso. Por ejemplo, una muerte por desnutrición. Tenemos un caso de un niño que muere por desnutrición y a su vez ese niño tiene 2, 3 hermanos. Entonces, con el fin de poder detectar esa presencia que no es posible en el momento y de saber en qué condiciones están esos otros niños, hay que hacer una notificación oportuna de ese caso. No podemos esperar que pasen 1, 2, 3, 4 semanas para notificar los casos al sistema. Por eso es importante que dentro de la institución se establezcan claramente esos atributos de calidad que nos permita cumplir con lo que nos están indicando en los diferentes protocolos. Accesibilidad. Es la facilidad con la que alguien puede obtener la información estadística producida y abarca tanto la sencillez de los procedimientos para saber si la información necesaria existe como lo apropiado de la forma o el medio físico. Aquí es importante y quise traerles a colación que específicamente el decreto 3518 en su capítulo 2 en el artículo 18 nos dice lo siguiente: quien disponga de información relacionada con la ocurrencia de un evento de interés en salud pública está obligado a permitir su acceso a la autoridad sanitaria y en ningún caso podrá considerarse el secreto profesional como un impedimento para suministrarla. Además de eso, se debe tener una disponibilidad para obtener de los datos. Debemos saber dónde, cómo pedirlos, el tiempo de entrega, política de precios, formatos disponibles, entre otros. Quiere decir que toda nuestra información que estamos produciendo en la institución a nivel estadístico debe ser suministrada con el fin de poder hacer investigación y poder crear esos perfiles epidemiológicos de la población. De pronto los atributos anteriores han sido un poco más comunes y quiero entonces que si en estos que siguen tienen alguna inquietud, por favor al finalizar lo revisemos. Coherencia. De acuerdo a lo definido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la coherencia hace alusión a la reconciliación entre los datos generados por la operación estadística, es decir, que no exista contradicción entre los conceptos utilizados, las metodologías adoptadas y las series producidas por la operación. Entonces, cuando nosotros revisamos el registro de un caso notificado, ¿cómo sabemos si ese caso tiene coherencia? Lo primero entonces es remitirnos a lo que el protocolo nos está diciendo. ¿Qué debemos hacer con ese caso? El protocolo nos dice, vea, es que existe una definición para ese evento y se define como tal evento con tales características tenemos unos criterios de inclusión, que pueden ser criterios de sexo, criterios de edad, criterios de localización. Hay unos métodos para recolección de búsqueda, entonces usted debe recoger la búsqueda en esta manera, transportarla de esta manera, para algunos casos en específicos en los que aplique la muestra. Y ese caso usted lo debe notificar desde probable, no es que usted lo debe notificar desde confirmado, o el protocolo nos dice es que usted debe tener una prueba de laboratorio para poder confirmar el caso, o le dice, vea, es que si usted tiene un caso ya bajo estas condiciones, el caso tal usted lo puede asociar a ese caso, o sea que lo notifica por nexo epidemiológico. Entonces ellos ahí nos están dando todos esos conceptos, todas esas metodologías para poder proceder. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros encontramos esos casos que no son coherentes? Quiere decir que no están cumpliendo con esos métodos, con esos conceptos que nos está dando el protocolo. Por ejemplo, el caso confirmado de VIH nos dice, caso confirmado para mayores de 18 meses de edad debe tener una prueba de Western blot positivo, previo a 2 pruebas de tamizaje positivas o reactivas. Si no me cumple con esa condición, el caso no debería estar notificado en el CIVIGILA.
Por ejemplo, un caso confirmado de sífilis congénita nos dice, es el recién nacido, mortinato o aborto de madre con sífilis gestacional, con tratamiento inadecuado o sin tratamiento. Entonces, si no me cumple con esas condiciones, el caso no debe ser notificado. Si fue una madre que durante la gestación se diagnosticó con sífilis gestacional y de acuerdo a la clasificación de la madre se le aplicó el tratamiento adecuado, fue oportuno, ese caso de sífilis congénita no debería notificarse, a no ser que nosotros tengamos referencia de que la madre se haya vuelto a infectar, de que de pronto haya continuado pues como con la pareja y la pareja no haya sido tratada, de que hayan otras evidencias que nos permita identificar el caso como sífilis congénita. Por ejemplo, hemos tenido evidencias de casos de muerte por ira de adultos mayores de 5 años que han sido notificados a la ficha 600. Entonces, estos son conceptos que ya los protocolos, los lineamientos nos han establecido y que nos dicen, vea, para usted tener coherencia, debe tener en cuenta este concepto, debe tener en cuenta esta metodología, debe tener en cuenta esta forma de captación para poder entonces producir datos de mayor calidad. La consistencia nos habla de que si los datos no se transmiten con heterogeneidad en el contenido ni la forma, no son consistentes. Un caso particular y que es muy común, los eventos de bajo peso al nacer. ¿Cuándo no son consistentes? Cuando yo sé que ese niño, ese bajo peso al nacer, yo lo debo registrar, tanto en el CIVIGILA mediante el código 110 de bajo peso al nacer, como en el RUAF, en el módulo de nacido vivo, como con el certificado de nacido vivo, ¿cierto? Entonces en CIVIGILA, ese caso se registra como una madre de 28 años, el recién nacido se registra con un peso igual a 2.300 gramos y 38 semanas de gestación. Y en RUAF se registra ese mismo caso como una madre de 20 años con un recién nacido con peso igual a 2.400 gramos y 38 semanas de gestación. En este caso, a pesar de que el menor está registrado en ambas fuentes de información, es decir, nosotros lo vamos a captar por alguna de las dos fuentes, los datos registrados no son consistentes, porque en una me dice que la madre tiene 28 años y en otra me dice que es 20. Entonces, por ejemplo, para los entes territoriales es complejo entrar a decidir con cuál edad quedarse o en cuál de las dos es la correcta, porque nosotros no poseemos esas fuentes de datos que ustedes tienen a nivel de institución donde se pueden devolver y corroborar en los registros. Es que efectivamente la madre tenía 20 años, entonces, bueno, ajustemos en CIVIGILA. ¿Por qué? Porque es que esa condición a mí me va a cambiar todo el proceso que se va a realizar con ese caso de ahí en adelante. El hecho de que yo indique que la madre tiene 20 años se condiciona como es un factor explicativo para el bajo peso, entonces ya yo lo voy a tener en cuenta al momento de seleccionar una muestra, al momento de realizar las visitas. Entonces mire que es una información totalmente diferente a como si se registrara que tuviera 20 años. A eso entonces nos referimos con consistencia. Completitud. Los datos son completos si no les falta una pieza o parte de información. Entonces vámonos a un evento que también se nos hace complejo en la verificación por la ausencia de datos, y es la muerte perinatal y neonatal tardía. En este caso, ambos eventos se notifican en el código 560 del CIVIGILA. Y a su vez también debe estar registrado en el RUAF como nacido vivo y como defunción. Para este caso, como muerte perinatal en el CIVIGILA, no poseo la fecha de parto o nacimiento, entonces yo no sabría decir si con la fecha de defunción es una muerte perinatal o neonatal tardía. Yo debo tener mínimamente la fecha de defunción y la fecha de parto o fecha de nacimiento para poder identificar y clasificarlo si es perinatal y neonatal tardía. Y en RUAF no se registran las variables de peso y semanas de gestación. Entonces mire que es el mismo caso, pero en ambas fuentes yo tengo ausencia de datos que no me permiten ir más allá para poder decidir qué tipo de vigilancia debo hacer con el caso. Porque, por ejemplo, la muerte perinatal se realiza un análisis a través de muestras, se seleccionan
según unos criterios establecidos, se seleccionan un monto de casos y con eso se realiza la vigilancia. Mientras que en neonatal tardía yo le debo hacer el análisis al 100% de los casos, tal como lo establece el protocolo. Entonces, en ese caso, yo no sabría decir si es una muerte perinatal o neonatal tardía. He ahí la importancia de registrar completamente todos los datos. Y vamos a revisar entonces el concepto de concordancia. El concepto de concordancia es similar al concepto de coherencia, en diferencia que en coherencia yo debo revisar los datos registrados en una y otra fuente. Y en el concepto de concordancia me da a entender es ese caso que está tanto registrado en una fuente como en otra, pero estamos hablando del mismo caso. Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, en muertes maternas tardías y muertes relacionadas con el embarazo. Yo por la base de datos de defunciones hago la búsqueda e identifico 3 casos que me cumplen con el criterio de muerte materna. El caso 1 es Pepita Pérez, el caso 2 es Pepita López y el caso 3 es Pepita Gómez. Cuando yo voy a revisar en el CIVIGILA a través del código 550 establecido para la notificación de muertes maternas tardías y muertes relacionadas con el embarazo, me doy cuenta de que tengo el caso 1 que es Pepita Pérez y tengo el caso 2 que es Pepita López. Pero me falta entonces la notificación del caso 3, que es Pepita Gómez. Si yo hago la relación de caso a caso de lo que tengo entre una y otra fuente, me va a dar que tengo un porcentaje de concordancia del 67%. Es decir, no estoy cumpliendo con el porcentaje de concordancia que me está indicando el lineamiento. Es importante que la UPGD y el municipio deban velar por el correcto diligenciamiento de la ficha de notificación. Yo les indicaba al inicio, es una responsabilidad que tanto la norma como el quehacer nos dicta, pero es importante que las instituciones también empiecen a apropiarse de cada uno de estos procesos para que se mejore aún más el proceso de calidad del dato. En especial, la causa básica de muerte en los casos requeridos es de vital importancia y de vital utilidad para las acciones de salud pública frente a la toma de decisiones y las acciones. Una vez se concluyen los estudios de casos, deben efectuarse todos esos ajustes, tanto en el CIVIGILA como en el certificado de defunción. Otro ejemplo de base de concordancia entonces es, en la base de datos de defunciones yo tengo las muertes de niños menores de 5 años identificadas con causas o diagnósticos relacionados a la desnutrición, a la infección respiratoria aguda y a la diarrea. Y en el CIVIGILA entonces tengo la notificación de esos casos. Yo debo revisar cuántos casos por diarrea tengo en base de datos de defunciones como muertes y cuántos casos tengo notificados con el código 590. Me deben ser coincidentes caso a caso. Cuando esos casos yo los tengo coincidentes, es decir, yo ya logré una concordancia del 100%, tengo los 2 casos de diarrea en base a datos de defunciones y en CIVIGILA. Tengo el casito de desnutrición en defunciones y en CIVIGILA. ¿Qué debo entrar a mirar? Porque resulta que estos atributos, a pesar de que son diferentes cada uno dentro de su definición y dentro del proceso de verificación, no son excluyentes. Entonces ya entramos a mirar la consistencia. Ese caso que yo tengo notificado como desnutrición, ¿tiene las mismas variables registradas exactamente como lo tengo en base a datos de defunciones? Registra la misma EPS, registra el mismo número de certificado del cual yo registré en el CIVIGILA, registra la misma causa de muerte, registra el municipio de residencia exactamente igual. Ya entro a mirar otros datos, otros atributos que me van a permitir tener un registro con buena calidad. Aquí queremos resaltar que cuando yo identifico un caso en la base de datos de defunciones que además de la infección respiratoria aguda también tenía una diarrea, siendo el mismo caso, ese caso debe estar notificado tanto en la ficha 600 como en la ficha de desnutrición, como en la ficha de diarrea. No son excluyentes, debe estar notificado en ambas fichas. A eso entonces le llamamos concordancia.
Para los casos de bajo peso al nacer, debemos revisar el total de nacidos vivos dentro de la institución que me cumplan con el criterio de bajo peso al nacer y verificar de esos casos cuántos ya tengo notificado en el Civigila. Todos los niños con bajo peso al nacer al término y que estén identificados plenamente en una fuente deben estar en la otra. Es decir, si yo hago el proceso inverso de que tengo 3 casos de bajo peso al nacer en el Civigila, me debo remitir a los casos registrados en la base de datos de nacido vivo y efectivamente deben estar ahí. ¿Cómo hacemos una concordancia, por ejemplo, para sífilis? A pesar de que es una morbilidad, se nos han presentado casos de muertes perinatales que cumplen con el criterio de ser sífilis, es decir, una señora que estaba en gestación, que fue diagnosticada por sífilis y tuvo una muerte perinatal. Para esos casos, entonces, también debe haber una concordancia entre Civigila y la base de datos de defunciones. Si yo por base de datos de defunciones identifico una muerte perinatal que dentro de sus causas, dentro de cualquiera de las causas, tenga una sífilis registrada, ese caso automáticamente se debe registrar en el Civigila con la ficha 740. El Instituto Nacional de Salud está haciendo especial hincapié en esos casos de muerte por sífilis. Por eso, ante la ocurrencia de una muerte, es importante que se envíe de una vez toda la documentación para el análisis. En los casos de muertes maternas tardías y muertes relacionadas con el embarazo, también tenemos que verificar esa concordancia. Este evento tiene algo en particular, y es que todos los casos se notifican a través del código 550 independientemente de su clasificación. Entonces, si es una muerte relacionada con el embarazo, es decir, una muerte violenta, se debe notificar a través del código 550, debido a que no nos han establecido ningún otro código adicional para notificarlas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que cuando se notifica el Civigila, se debe notificar con una causa de muerte violenta. De esa forma, nosotros podemos hacer la clasificación dentro del mismo archivo plano. Pero este caso no entra a contar dentro de la tasa de mortalidad, no se va a hacer análisis, no se va a solicitar historia clínica, sino que debemos mínimamente garantizar la concordancia. Para los casos de muerte materna y muerte materna tardía, sí se hace todo el proceso de vigilancia. Se solicita la historia clínica y se realiza el análisis. Para los casos de muertes perinatales y neonatales tardías, es exactamente lo mismo. Todos los casos que estén registrados en el RUAF y que cumplan con criterio de perinatal y de neonatal tardía deben estar notificados en el Civigila. Bueno, estos eran como los atributos a nivel de calidad que queríamos mostrarles y como algunos ejemplos de cómo hemos ido identificando estos atributos dentro de cada una de las fuentes de datos. Ahora entonces vamos con una gran pregunta, con dos grandes preguntas. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos haciendo lo correcto? Es decir, ya revisamos todos esos atributos que debemos tener en cuenta, revisamos lo que la norma nos dice, revisamos esos procesos a nivel de sistema de información en la primera teleconferencia que nos indicaba cómo debíamos hacer, cómo debíamos producir esa información para la acción. Entonces aquí tenemos estas dos grandes preguntas. Entonces, para ello vamos a iniciar verificando las fuentes de datos que tenemos. Nos vamos a centrar un poquito entre Civigila y RUAF. Entonces vamos a hacer una exploración de los datos que están registrados tanto en Civigila como en RUAF y vamos a ver de qué forma entonces se realizan esos ajustes. Eso lo hacemos en un primer momento en la institución. Tenemos esos dos grandes puntos de referencia. Uno es nosotros como institución de salud, que tenemos nuestras fuentes de datos, nos sentamos y revisamos nuestras fuentes y revisamos que los casos que estén registrados estén correctos. En caso de que no, tomamos las medidas correctivas y hacemos los ajustes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otras fuentes que les pueden ayudar a verificar esa información registrada. El otro punto ya se da cuando hacemos todo ese proceso de vigilancia, de solicitud de la historia clínica, que se realiza un análisis a nivel municipal, que entonces un especialista en el tema dice, es que la muerte de ese menor pudo ser evitada, es que las causas de muerte según lo registrado en las historias clínicas y los soportes como
entrevista familiar, los soportes de laboratorio nos indican que las causas de muerte son estas. Entonces ahí en ese segundo punto se establece otro momento para realizar esos ajustes. Debemos tener en cuenta entonces que este es muy de la responsabilidad de ustedes y es como lo que queremos que ustedes logren interiorizar dentro de sus procesos con el fin de mejorar, para que aquí en este punto se haga el mínimo de ajustes necesarios. Para ello entonces tenemos las ayudas de nuestras fuentes de datos. De RUAF podemos hacer diferentes consultas, podemos exportar tanto nacidos vivos como defunciones. Podemos hacer los filtros para defunciones, por ejemplo, según la edad, según el sexo, según el periodo. Yo quiero verificar si mi institución tiene muertes maternas, entonces yo voy al módulo de defunciones, hago una consulta para exportar y le digo que me filtre entre de los 10 a los 54 años del sexo femenino. Entonces él me va a sacar todo lo que yo tengo en el año registrado como muertes. ¿Y a dónde nos vamos a remitir? Nos vamos a remitir al capítulo 3, que es el que me indica si la mujer estuvo en embarazo al momento de la defunción, las últimas 6 semanas y en el último año. Es que yo quiero verificar si mi institución tiene casos de bajo peso al nacer. Entonces aquí mismo vamos a exportar los nacimientos ocurridos de enero al 22 de mayo, por ejemplo, y me va a sacar el listado de todos los nacimientos que yo he tenido en la institución. De igual manera, también contamos con la herramienta del Civigila que nos permite hacer esa exportación, generar esos datos para análisis en un archivo de Excel. Cuando ya nosotros tenemos estas exportaciones de esas dos fuentes de datos, iniciamos entonces con una exploración de los datos, iniciamos a filtrar variables, que si estén completas, que todos tengan registrados la edad, que todos tengan registrados el municipio de residencia, que todos tengan registrado la causa de muerte para los casos de mortalidad. Por ejemplo, yo hago el filtro, hago la exportación de los casos de muerte perinatal y filtro en la variable causa básica de muerte, registro que todos estén diligenciados, ahí estoy mirando completitud. Me voy también para la variable donde me indica el peso y las semanas de gestación. Por ejemplo, para los casos de muerte materna verifico si tengo el registro de muerte materna de mi institución, y a su vez entre estas dos fuentes de datos en RUAF yo puedo hacer cruces entre estos dos archivos. Es decir, yo si tengo los casos de muerte menores de 5 años por RUAF, yo los puedo filtrar según la causa de muerte y verificar que todo aquello que me registre como una desnutrición lo voy a verificar en lo que yo exporté del Civigila con el código 112 como muerte por desnutrición. Entonces ahí voy a mirar consistencia, voy a mirar concordancia, voy a mirar exactitud, voy a mirar hasta podemos incluso hacer validaciones entre las fechas de notificación y fecha de ocurrencia del evento o fecha de defunción. Podemos mirar la oportunidad en la notificación. Es importante que aprendamos a hacer uso de estas herramientas. Entonces aquí trajimos a una pequeña partecita que es de ese segundo momento, es decir, ustedes como institución hacen esa exploración de los datos, exportan, verifican, revisan si se están quedando casos por fuera, si están cumpliendo con la concordancia. De hecho, ustedes dentro de la institución pueden establecer esos indicadores que les permitan analizar si están cumpliendo o no con esos atributos. Es importante que para esta revisión cumplan con todo ese criterio de PHBA, entonces que dentro de la institución se haga estandarización de ese proceso de revisión, depuración y ajuste de las diferentes fuentes de datos, y que a su vez eso se socialice dentro de cada una de las áreas para que de esta manera se mejoren todos los registros. Entonces, en ese segundo punto, que es el análisis del caso, después de que se notifica el caso a las fuentes de datos y el caso es identificado a nivel del ente territorial, se inicia con el proceso de solicitud de historia clínica a la institución o a las instituciones que participaron del caso. Una vez que se completa esta documentación, se realiza el análisis.
Y de acuerdo a ese análisis que realiza el especialista, surgen también unas necesidades a las fuentes de datos. Es decir, por ejemplo, en el análisis de las muertes de menores de 5 años, se pueden clasificar confirmados por causa básica, causa asociada o indeterminados cuando el caso es complejo, que no tuvo atención en institución de salud y no hay forma de determinar las causas de muerte. Para este caso en el Civigila, si el caso está notificado, entonces hay que contrastar la causa que se determinó después del análisis con la causa que se registró en Civigila. Si esta causa es diferente, entonces se debe hacer el ajuste. Lo mismo con el municipio de residencia, el tipo de afiliación y la EAPB. Si el caso no está notificado, entonces se debe notificar en la ficha correspondiente. En RUAF se debe hacer registro de las causas de muerte según se realiza en el análisis. Se debe también verificar el municipio de residencia y el tipo de afiliación y la EAPB. Si el caso no está registrado, entonces se debe hacer el ingreso del certificado de defunción. También se ha tenido casos donde se hace el análisis en muertes de menores de 5 años y según las evidencias encontradas en la historia clínica, en la entrevista familiar y en algún otro soportes que sirven para el análisis, el caso se descarta. Entonces, ¿qué hay que hacer si el caso ya está notificado en el Civigila? Descartarlo con ajuste 6. Y en RUAF, digamos que no hay una variable que me permita realizar el ajuste como tal, sino que es modificar las causas de muerte. Y debe estar ingresado en el RUAF como una defunción simplemente de un menor de 5 años por cualquier otra causa. En muerte materna, cuando se confirma el caso como muerte materna mediante el análisis, entonces también se debe hacer esa verificación de la causa básica, el municipio de residencia, la afiliación, la EAPB y otras variables que consideren pertinentes. Si no está notificado, entonces se debe hacer la notificación en la ficha correspondiente. Y en RUAF, a su vez, también se debe revisar las causas de muerte, municipio de residencia, afiliación y EAPB. Si no está registrado, entonces se debe ingresar el certificado de defunción. En caso de que después de revisar toda la documentación se establezca que no era una muerte materna, si está notificado en el Civigila, se debe descartar con ajuste 6. Si fue registrado por error como una muerte materna, pero realmente era una muerte perinatal, se debe hacer el ajuste de descarte por error de digitación. En este caso, cuando no corresponde a una muerte materna, debe estar diligenciado en el capítulo 3 del certificado de defunción, como no en las 3 variables del capítulo. Para muertes perinatales y neonatales tardías es importante también que se tenga en cuenta la fecha de parto y fecha de defunción, que es donde más, digamos, inconsistencias hemos identificado. Se debe revisar entonces en Civigila la causa básica registrada, municipio de residencia y APB. Si no está notificado, entonces notificarlo. Y al igual en RUAF, como en los otros casos de muerte, verificar las causas, municipio y la EAPB. Con sífilis congénita, que es un evento de morbilidad, es un poco diferente debido a que las clasificaciones se hacen de acuerdo a escenarios, de acuerdo a lo que pasó con la mamá durante la gestación, durante ese diagnóstico y el tratamiento. Si se clasifica como escenario 1 y 2, quiere decir que se debe notificar tanto la mamá como el menor al Civigila. El escenario 1 es esa sífilis congénita sintomática con prueba de laboratorio positiva y que también es caso de sífilis gestacional. El escenario 2 es esa sífilis congénita por tratamiento materno, el tratamiento materno es inadecuado y también es sífilis gestacional y congénita. El escenario 3 es una madre que tuvo sífilis gestacional pero que fue tratada de forma adecuada y oportuna. Para este caso se debe notificar solo la sífilis gestacional y la sífilis congénita, si está notificada, se debe descartar. Si en caso tal esa sífilis congénita después de ser analizada también nos cumple criterio como perinatal, se debe ingresar al RUAF como una muerte perinatal y notificar en la ficha 560. De estos análisis de casos realizados también entonces resultan todas esas inconsistencias, que hay que notificar el caso en una o varias fichas, que hay que diligenciar el certificado de defunción, que hay que descartar el caso en el Civigila,
que hay que hacer el ajuste en el capítulo 3 para los casos específicamente de muerte materna, que se deben modificar ciertas variables tanto en el Civigila como en el RUAF, como el municipio de residencia, causas de muerte, los códigos CIE-10 como en los casos de morbilidad materna extrema, los laboratorios que aplica para sífilis gestacional, VIH, hepatitis B, la EAPB y el tipo de régimen. Y miren que todos estos ajustes que hay que hacer, entonces llegan directamente a la institución y son los encargados de realizar el ajuste, independientemente que el caso sea de el municipio de residencia, sea de otra parte. Entonces en el Civigila nos permite hacer esos ajustes mediante las opciones 3, 4, 5, 6 y ajuste D. Con estos ajustes nosotros podemos confirmar los casos por laboratorio, confirmarlos por clínica, por nexo epidemiológico, descartarlos y ajuste por error de digitación. El ajuste 7 es un ajuste que nos sirve como información para la acción, porque ese ajuste 7 nos va a permitir modificar todas aquellas otras variables que nosotros verifiquemos que tengan inconsistencias. En RUAF, como ya habíamos revisado, no tiene esa opción de ajuste, pero sí hacemos modificación en las diferentes variables con el fin de que sea consistente con lo que tenemos en historia clínica y en las otras fuentes de información. ¿Y qué entonces es lo más crítico de la calidad de los datos en vigilancia? El cierre de los eventos. Estamos llegando a los años siguientes, enero, febrero, marzo, y todavía no hemos realizado el cierre de los casos. Entonces, como ya vimos, hay algunos casos que tienen unos criterios de inclusión establecidos, que ustedes mediante las fuentes de datos que tienen en la institución pueden verificar si cumple o no cumple con esos criterios de inclusión, pueden verificar si el dato está en una fuente o en otra, en caso de que esté, si corresponden las variables, en ese punto hacer los ajustes. O ya cuando se realiza el análisis a nivel municipal, que nosotros hacemos esa realimentación, que les decimos, vea, el caso fue analizado como una muerte por desnutrición, pero según los hallazgos de historia clínica no era una muerte por desnutrición. Por favor, realice el ajuste en el certificado de defunción. Si la institución no realiza el ajuste en esa causa de muerte, no le quita esa causa de muerte como desnutrición, ese caso sigue contando tanto para la institución, como para el municipio, como para el departamento, como para la nación, como un caso más de muerte por desnutrición. ¿Qué quiere decir? Que estamos entonces presentando un perfil que no es real a lo que realmente está ocurriendo. Es importante que apenas nos lleguen esas solicitudes de ajuste, nosotros entonces juiciosamente realicemos lo pertinente en cada una de las fuentes. Este cierre de eventos se debe hacer en 45 días, incluyendo el expediente del caso, o sea, toda la parte física que ya vimos la semana pasada, que debe ser historia clínica, la copia del certificado de función, la copia de la entrevista, los resultados del laboratorio, toda esa documentación que se recopiló para hacer el análisis. Esa documentación debe estar en el instituto máximo en 45 días. Y para nosotros, digamos que ese cierre de eventos se realiza en las fuentes de datos. Es decir, nosotros ajustamos las causas de muerte en el certificado de defunción, ajustamos el municipio de residencia, ajustamos la EAPB. Es súper importante, por eso lo he mencionado en todas partes la EAPB, porque eventos, por ejemplo, como bajo a peso al nacer, donde recae la responsabilidad de ciertas acciones en la EAPB, debe ser con toda la exactitud para que esas acciones se puedan realizar. Entonces todas esas variables se deben ajustar, lo mismo en el Civigila, el caso de sífilis que hay que descartar porque no es sífilis, descartarlo, el caso de muerte materna que hay que notificarlo, que si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, con lo que tengo registrado en Civigila, sea exactamente igual al análisis que yo voy a sacar por RUAF, que no haya diferencia entre esos datos, que lo que yo haga como cierre de eventos sea exactamente igual a lo que se está realizando a nivel municipal como análisis de caso, porque entonces estamos presentando unos informes anuales donde se está diciendo es que tuvimos tantos casos de muerte materna, tantos casos de desnutrición, porque por análisis se determinó que eran casos o no eran casos, pero nos vamos a las fuentes de datos y resulta que como no se han realizado los ajustes, no nos coinciden entonces esos informes con lo que está en las fuentes de información. Los perfiles son totalmente diferentes. Entonces volvamos a la pregunta, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos haciendo lo correcto? Una posible respuesta es, si las cosas se están haciendo correctamente, los datos deben mostrar que se han realizado todas las actividades correctas.
Ese es unos interrogantes que siempre nos debemos estar haciendo y pensar en esa respuesta. Si lo estamos haciendo correctamente, los datos nos deben mostrar esas actividades correctas. Entonces nuestro reto es producir información para la acción. Los invitamos entonces para que realicen sus preguntas en este instante, para que las resolvamos. Vamos a tener un foro que es conociendo la realidad del proceso, en el cual ustedes van a indicar cómo realiza su institución la verificación de la calidad del dato, con qué periodicidad y qué es lo más complejo dentro de esa verificación del dato que ustedes están haciendo. Ese foro lo vamos a tener disponible a partir del día de mañana y va a estar hasta el día domingo. Y vamos a tener un taller que es de gestión del dato, donde vamos a tener un pequeño caso y vamos a tener unas preguntas asociadas a ese caso. Entonces, si tienen alguna pregunta en este momento, para que las debatamos. En contados minuticos, un par de minuticos, les estamos enviando el link para que realicen el registro de la asistencia. Entonces, si no hay preguntas, bueno, por aquí tenemos una de Ecopetrol. Ecopetrol nos pregunta que ya que se revisó el tema de registros en RUAF, hay una estrategia de realimentación como la que se tiene en Civigila para conocer los registros de estadísticas vitales. Pues así establecido como está en el Civigila de realimentación, no está actualmente. Estamos recibiendo realimentaciones a niveles de los entes territoriales, y ahí estamos identificando los casos que están ocurriendo en otros departamentos, pero este proceso es un poquito más lento del que se está realizando actualmente en Civigila. Con mucho gusto para Ecopetrol. Entonces, si tienen alguna otra pregunta para que la podamos resolver, les agradecemos mucho su participación. Esperamos que puedan entonces ingresar al foro y a realizar el taller. Las personas que aún no han ingresado al foro anterior sobre el artículo Los sistemas de información en el sector salud Colombia, también los invitamos para que participen, y si tienen alguna inquietud entonces la podemos resolver a través del foro. Les agradezco mucho por su participación, por su disponibilidad en el tiempo para estar aquí, y nos volvemos a ver en otra ocasión. Una feliz tarde para todos y todas. No olviden antes de salir realizar el registro de la asistencia. Con mucho gusto, Kelly. En este momento tenemos disponibilidad del enlace para realizar la asistencia.